Buen día, a continuación vamos a exponer sobre el Firebus. Nuestro grupo está conformado por Dayana Rubiano y quien les habla Brian Junca. Bueno, primero que todo tenemos las generalidades. Uno de los aspectos más importantes del Firebus es su habilidad de colectar y entregar grandes cantidades de información, no solo variables de proceso y señales de control, sino también otros tipos de datos de los instrumentos y del proceso. Esto hace en forma consistente y confiable, mientras proporciona interoperabilidad entre dispositivos de diferentes fabricantes y compatibilidad con el cableado existente. Tenemos el modelo de las comunicaciones. El modelo de las comunicaciones del Fibus tiene tres partes, las cuales son la capa física, la capa de enlace de datos y aplicación y la capa del usuario. La capa física y las capas de enlace de datos y aplicación componen el stack de comunicaciones. La capa de usuario se asienta en la cima del stack y permite interactuar con las capas y con las otras aplicaciones del sistema. Bueno, vamos a hablar de la capa física. Es la primera capa funcional del modelo de comunicaciones para el Fiatbus. Es la capa física que tiene que ver con la traducción del mensaje en señales físicas sobre un hilo y viceversa. Bueno, esta capa física también proporciona la interfaz eléctrica común para todos los dispositivos del Fiatbus. Los segmentos del Fiatbus H1 requieren alimentación de 9 a 32 voltios y aproximadamente de 15 a 20 miliamperios de corriente por dispositivo y operan a una velocidad de comunicación de 31.25 kilobaudios. La capa física también está definida por los estándares aprobados de la IEC 1158-2 y la ANSI ISA 5002. También se puede correr el cableado del campo existente sobre grandes distancias, soporta dispositivos de 2 hilos y ofrece seguridad intrínseca como una opción. Bueno, también para la parte física, tenemos que en la opción de medios físicos está el alambre, que tiene una tasa de transmisión de 31.25 kilobytes por segundo, la fibra óptica 1 megabyte por segundo y el radio 2.5 megabytes por segundo. También podemos ver que la velocidad respecto a la distancia es de 31.25 kilobytes por segundo a una distancia de 1900 metros. Luego la de la fibra óptica, que es 1 megabyte por segundo, esto tiene de 750 metros. Luego la del radio, que es de 2.5 megabytes por segundo, es de 500 metros. También tenemos la topología. La topología de árbol solo es compatible con la versión de baja velocidad, en donde el bus tiene un cable troncal llamado trunk con dos terminaciones. Los dispositivos están conectados con la troncal a través de espuelas, llamadas spools. Las espuelas pueden ser integrados en los dispositivos permitiendo alcanzar espuelas de longitud cero. Una espuela puede conectar más de un dispositivo. Y los acopladores activos pueden utilizarse para ampliar la longitud de las espuelas. Los repetidores para extender la longitud de la troncal. Bueno, siguiendo el tema de las capas, tenemos las capas de enlace de datos y aplicación. La segunda parte del modelo de comunicación combina varias tecnologías que juntas controlan la transmisión de datos en el Firebus. Las capas de enlace de datos y aplicación proporcionan una manera estándar de empaquetar los datos, así como de manejar el programa para la comunicación y la ejecución del bloque de funciones. Estas capas permiten el control de procesos mientras proporcionan estandarización e interoperabilidad de las capas. Aquí en la capa de usuario, específicamente, la capa de usuario se asienta en la cima del stack de las comunicaciones, en donde le permite interactuar con las otras capas y con las otras aplicaciones. Esta contiene bloques de recursos
bloques transductores y bloques de funciones que describen y ejecutan las capacidades del dispositivo, tales como control y diagnósticos. Las discriminaciones del dispositivo permiten al sistema host interactuar con estos bloques sin programación personalizada y poder comprenderlos. Bueno, por un lado tenemos las comunicaciones en el Firebus. Entonces tenemos las comunicaciones programadas. Estas comunicaciones programadas, también llamadas cíclicas, usan un método publisher-subscriber o publicador y suscriptor. Esto significa que los datos se envían en el bus o se publican una vez y todos los demás dispositivos que necesiten los datos escuchan o se suscriben a la misma transmisión. Por lo tanto, un parámetro específico puede ser usado por tantos dispositivos o funciones diferentes como se quiera, sin incrementar el tráfico en el bus o afectar gravemente el rendimiento del control. Estas comunicaciones también son deterministas. Esto significa que siempre ocurre sobre un programa predeterminado, así que es seguro que la información se transmitirá y pues lógicamente se recibirá, precisamente cuando esto sea necesario. El resultado es la ejecución regular y precisa de la comunicación y el control, y lo que ayuda a reducir la variabilidad del proceso. Para los lazos de control rápidos o críticos en el tiempo, el control en el filebus puede mejorar el rendimiento de una planta. Por otro lado, las comunicaciones no programadas, el filebus soporta muchos tipos de información aparte de los datos de control de lazos de procesos. Estos otros tipos de información incluyen lo que es la información de configuración enviada a dispositivos o a una base de datos central, datos de alarma, eventos y tendencias, información para los desplegados de los operadores y por último información de diagnóstico y de estado. Aquí tenemos el estado del parámetro. Es importante para el Filebus, ya que este soporta una variedad de revisiones de redundancia de datos para evitar los errores de bits. Dos características adicionales que ayudan a garantizar la fiabilidad de los datos son el reloj de aplicación, que posteriormente vamos a explicar, y un estado asociado con cada parámetro. Cada dispositivo está diseñado para revisar si hay problemas y etiquetar los datos que envía según el resultado de la revisión. Esta etiqueta de estado muestra si la calidad de los datos es buena, mala o incierta, o good, bad o uncertain. Entonces, por ejemplo, tenemos donde una señal de estado bad o mala podría indicar la falla del dispositivo, como por ejemplo puede ser un sensor o una transmisión de temperatura defectuosa. Y por otro lado, la etiqueta incierta se refiere, digamos, a un estado que la calidad de los datos es desconocida. Bueno, el reloj de aplicación. Para cada dispositivo tiene una parte del segmento del reloj en donde se administra el tiempo. Cada dispositivo tiene un reloj interno y se sincroniza con un reloj estándar de aplicación. El dispositivo sincroniza las alarmas manejadas de forma independiente por cada uno y el Fieldbus tiene una dirección en donde los sistemas le asignan en forma automática un delta B y este se orienta a trabajar de forma TAC en vez de enviar direcciones. Programador activo de enlace LAS. El programador activo o LAS reside en un dispositivo o componente del sistema host, que es una tarjeta de interfaz H1, en donde el segmento
se direcciona y hace que el LAS, si falla, entonces un LAS de respaldo ubicado en otro dispositivo hace que el host tome el control tome el control como maestro, en donde el LAS de respaldo del segmento, si este falla, envía un mensaje diciendo que por favor vuelva y envíe la información para que haya una fiabilidad en el FIEDBUS. También acá hay un ejemplo, por ejemplo, si una transiente eléctrica momentánea en el dispositivo evita que éste se comunique, entonces la fusión LAS volvería a enviar el mensaje para forzar el dispositivo a publicar su información. Bueno, por otro lado tenemos la asignación de dirección del dispositivo. El filebus, como bus digital multipunto, lleva señales desde y hacia varios dispositivos sobre el mismo cable. Para identificar cuál es la información, la información está asociada con cuál dispositivo, se asigna una dirección a cada dispositivo. Y pues dependiendo del protocolo de comunicación, se pueden asignar las direcciones en varias maneras, desde Deep Switch o direccionamiento offline, es decir, fuera de línea, o asignación automática online, pues que sería en línea. Aquí tenemos Find Tag Service, o pues encontrar la etiqueta en español. Entonces, muchos protocolos de comunicación requieren que el usuario identifique los dispositivos y los parámetros y que los vincule mediante asignación de direcciones y registro. Esto puede ser un proceso difícil y propenso al error, pero aquí en el Filebus se puede encontrar la etiqueta específica. Se envía una interrogación de búsqueda de etiqueta, es este de Find Tag, en el bus. Y a medida que cada dispositivo recibe la interrogación o la tarjeta, busca en sí mismo la etiqueta solicitada. Cuando un dispositivo encuentra la etiqueta, regresa la información de la ruta completa y todos los parámetros necesarios y descriptores asociados con esta dicha etiqueta. Bueno, tenemos las ventajas para el protocolo FIEDBUS. Entonces, sabemos que este fue concebido para el control de procesos. Como ventajas, podemos ver que puede funcionar en ambientes industriales que sean peligrosos, o sea, es decir, de gran maquinaria. Lleva la energía por el mismo cable, puede reutilizar cables existentes, soporta seguridad intrínseca, control determinístico, mantiene información, o bueno, mantiene informado al usuario pues, de todos los procesos que hay. Ya teniendo en cuenta las ventajas, también se tienen las desventajas. Las desventajas principales son que los sistemas del Fireboot son más complejos, así que los usuarios necesitan ser entrenados más extensivamente o ser calificados más altamente. Otra sería el precio de los componentes del Fireboot son más altos a comparación de los otros. Los dispositivos de prueba de Fireboot son más complejos. Por otro lado, los fabricantes de los dispositivos tienen que ofrecer diversas versiones de sus dispositivos, por ejemplo, sensores y actuadores. Debido al número de diversos estándares, son incompatibles pues, para el Fireboot. Por último, unos o más estándares del Firebus pueden predominar en un futuro y otros pueden llegar a ser obsoletos. Esto aumenta el riesgo de la inversión al poner el Firebus en ejecución.